Creepypastas para tener de fondo mientras, puta madre se robaron la intro. Soy un demonio y necesito tu ayuda. Soy un monstruo. No lo digo en el sentido de que soy una persona terrible ni nada por el estilo. Lo digo en el sentido literal. Soy una criatura infernal que se alimenta del miedo y la miseria humana. Quizás te preguntes por qué estoy escribiendo esto. Es porque necesito tu ayuda. Enseguida te daré los detalles, pero primero quiero explicarte por qué necesito ayuda en primer lugar. Hace aproximadamente 1600 años, unos practicantes de magia negra descubrieron un antiguo texto en latín y me invocaron a este plano de existencia para que cumpliera sus órdenes. Solo que uno de los brujos, Adriel, creo que se llamaba, arruinó el ritual y, como resultado, no quedé obligado a obedecerlos. Al parecer, querían que desatara un apocalipsis que destruyera el orden mundial y los pusiera a ellos como líderes. Me pareció un poco exagerado, así que, en lugar de eso, los masacré a todos. Tal vez habría desatado el apocalipsis de todas formas, pero el error de Adriel hizo que solo me invocaran con una fracción diminuta de mi verdadero poder. Aún así, dejé a Adriel con vida, sobre todo porque me pareció un buen sujeto. Si mal no recuerdo, después se convirtió en panadero. Quemé el pergamino de invocación y volví a mi plano de existencia, donde estaba atormentando almas perdidas con mis hijos. Sin embargo, parece que debí haber matado a Adriel después de todo, porque, sin que yo lo supiera, él transcribió el ritual de invocación y se lo dejó a sus hijos antes de morir. El pergamino se perdió durante siglos, hasta que un descendiente moderno de Adriel lo encontró en el ático de su bisabuelo mientras organizaba una venta de bienes tras su muerte. Movido por la curiosidad, decidió traducirlo y, después de leerlo, pensó que su contenido sería perfecto para una creepypasta. Incluso incluyó el encantamiento original en latín para darle más autenticidad. Esto fue hace algunos años, cuando la moda de las historias rituales estaba en su auge. Para mi sorpresa y desgracia, mis instrucciones de invocación se hicieron bastante populares. En ese momento, hacía más de 1000 años que no venía a la Tierra, y la última vez me habían convocado los magos oscuros más poderosos. Ahora, cada pocos días, era arrastrado fuera del infierno por un grupo de adolescentes borrachos, alumbrándose la cara con una linterna en el baño para asustarse entre ellos. Verás, hace mucho tiempo, cuando la alfabetización era excepcionalmente rara, mi ritual de invocación era extremadamente complicado. Pero en esta era de altas tasas de alfabetización y Google Traductor, se ha vuelto absurdamente fácil. Por suerte para mí, Adriel no solo arruinó mi invocación, sino que también cometió un error al transcribir el ritual, lo que significa que no estoy obligado a obedecer a nadie cuando me convocan. Eso es bueno, porque los adolescentes borrachos suelen pedirme cosas bastante raras. Aún así, sigo siendo invocado con apenas una fracción de mi verdadero poder, así que normalmente solo los aterro hasta lo más profundo de su ser antes de regresar al infierno, con la esperanza de que no me molesten de nuevo. Hasta que llegó Lucky. El mes pasado, una niña de 6 años encontró mi creepypasta con el ritual de invocación y decidió probarlo. Por casualidad, hizo el final correctamente. Supongo que era cuestión de tiempo. Después de todo, el error de Adriel en la transcripción era bastante pequeño. El problema es que Lucky no es malvada en lo absoluto. Ha logrado invocar a un demonio capaz de provocar el apocalipsis, y lo que me hace hacer es materializar algodón de azúcar y cachorros de la nada. Sus padres siempre quedan atónitos cuando llegan a recogerla a la escuela y la encuentran rodeada de al menos 8 cachorros. A este punto, ya ni siquiera me interesa destruir a la humanidad y devorar sus almas. Solo quiero volver a casa. Por eso estoy pidiendo tu ayuda. Necesito que alguien complete mi ritual de destierro para poder regresar al infierno y vivir en paz. En realidad, es bastante simple. Solo debes dibujar un pentagrama en un espejo, encender 7 velas y recitar las siguientes palabras. Daemonum magister avantiquo, donotivi mea cortus, gratia liberado vos. Ego viverem vite vos intra corpus mea. Ego imolo anima mea.
Nos vanae humanae creaturae, nos appetimus mortis et infernus. Producat in fine hominis. Amén. Si alguien pudiera ayudarme, se lo agradecería enormemente. Hay algo fuera de mi casa. Me mudé a mi casa hace unos 4 meses. Solo yo. Es el primer lugar que he tenido para mí solo, y la verdad es bastante agradable. Una casa de 3 habitaciones y 2 baños que estoy rentando en unos suburbios tranquilos, del tipo que uno ve en un anuncio con una familia sonriente y un Golden Retriever. El tipo de vecindario donde todos los buzones combinan y la gente sonríe y saluda al pasar. Es lindo. Aunque, siendo un metalero de 20 y tantos años, a veces me llevo una que otra mirada fea. Cabello largo, uñas pintadas y camisetas con letras imposibles de leer y demonios destripados no suelen caerle muy bien a los padres de mediana edad que trotan en las mañanas. Me lanzan miradas como diciendo: si estuviera tomando café, ya lo habría escupido. Aunque no voy a mentir, esa atención me gusta. Después de estar solo tanto tiempo, cualquier señal de que existes da un poco de alivio. Pero últimamente, la atención que he estado recibiendo se siente hostil. No sé bien cómo describir la sensación, pero se parece a esa incomodidad de sentirte observado. Las personas que pasan caminando siguen siendo las mismas, con sus sonrisas y alguna que otra broma. Pero son esos ojos que no puedo ver directamente los que realmente me molestan. Podría decir que es paranoia normal, salvo por un detalle. La sensación solo está cuando estoy fuera de la casa. Ya sea en el patio delantero, trasero, en el camino de entrada o incluso si dejo el garaje abierto. Ahí está. Al principio no le di importancia. Me sentaba en el porche casi todos los días, con un trago en la mano y mi perro, un corgi galés llamado Mosh, a mi lado. La sensación aparecía de vez en cuando, pero solo me encogía de hombros y le rascaba la cabeza a Mosh. Él a veces miraba hacia una cerca, hacia un árbol o directo al camino vacío frente a nosotros y empezaba a gruñir o a ladrar. Pero yo le decía rápido: fuera. Antes de que los vecinos tuvieran motivos para quejarse. Eso fue durante el primer mes. Después de un mes, la sensación se volvió más cercana. Más evidente. Cuando salía a trabajar por las mañanas, sentía constantemente que algo estaba a centímetros detrás de mí, imitando cada uno de mis movimientos, para mantenerse lo más cerca posible sin tocarme. Obvio, giraba de golpe para ver que no había nada. Pero si me quedaba mirando la esquina de la casa el tiempo suficiente, podía imaginar una figura con una mano oscura agarrada al ladrillo, asomándose apenas lo necesario para mostrar sus ojos. Ojos completamente blancos con pupilas negras como carbón. Podía imaginarla, ver cómo podría ser, pero solo eso. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a correr hacia mi jeep en las mañanas. No estaba tan lejos de la puerta, apenas unos 3 o 4 metros, pero me hacía sentir más tranquilo. Tampoco tenía que darle explicaciones a nadie, y prefería 1000 veces huir de la nada que ser alcanzado por algo, por más infantil que suene. Subirme al auto me daba la misma sensación de seguridad que cuando tenía 5 años y corría a mi cuarto bien iluminado después de apagar la luz del pasillo. Me sentía a salvo. Al principio solo me pasaba en las mañanas, pero con las semanas se volvió parte de mi rutina. Ya no solo cuando salía a trabajar temprano, sino también cuando volvía por la tarde, cuando sacaba al perro, cuando iba por el correo. Y ya en ese punto, era cuestión de tiempo antes de que pasar de simplemente suspirar antes de abrir la puerta, a correr como si algo invisible me persiguiera por el camino de entrada. Aunque una vez que llegaba a la acera, siempre desaparecía. Empecé a tomar medicación en el tercer mes. Un compañero del trabajo me lo recomendó después de que me desahogué accidentalmente con él un día en que no había nada que hacer. A veces mi mente se pone en automático y mi boca empieza a hablar sola. Pero bueno, le hice caso, fui al médico y me recetaron un antidepresivo que también ayudaba con la ansiedad y la paranoia.
Al principio me ayudó, pero no del todo. Seguía sintiéndolo. Aunque con la medicación era más fácil ignorarlo. Podía caminar con calma, incluso volver a sentarme en el porche sin sentir la necesidad de escapar de su mirada. Después de una semana ignorando esa sensación, desapareció por completo. La medicina había funcionado y yo había vencido a lo que fuera que mi mente me hacía creer. Lo superé, así que dejé de tomar las pastillas. Siempre me habían causado náuseas, y lo odiaba. Viéndolo en retrospectiva, jamás debí dejar de tomarlas, porque unos días después descubriría que ya no volverían a funcionar. Mi dormitorio está contra una pared exterior de la casa. Tiene una ventana que da a un arbusto espinoso y denso, probablemente plantado por algún dueño anterior que no quería que su hijo se escapara por la noche. Cualquiera que lo intentara dejaría un rastro de sangre hasta la fiesta a la que iba. Ese arbusto fue la pista. Cuando la sensación desapareció al estar fuera, mi vida mejoró mucho. Me levantaba con energía, con una alegría sutil acompañando cada día, y una motivación genuina detrás de todo lo que hacía. Hasta que una noche, el sueño simplemente me evitó. No era tan molesto, hacía calor y el aire acondicionado había estado fallando, así que lo tenía en lo mínimo para no vaciar mi cartera. Debía ser como las 3 o 4 de la mañana, cuando decidí levantarme por un vaso de agua, caminando en la oscuridad hacia la cocina, con cada paso generando un ruido amplificado por el silencio nocturno. El golpecito del vaso plástico contra el metal de la llave del fregadero. El ruido estático del agua saliendo. Había algo casi relajante en todo eso. Hasta que escuché un chillido agudo desde el pasillo, desde mi cuarto. Un sonido inconfundible. Piel frotándose contra vidrio. Dejé el vaso en la encimera después de terminar el agua, y me quedé mirando hacia el pasillo. El brillo de la luz en mi habitación, la única encendida en toda la casa, me pareció amenazante en ese momento. Casi prefería quedarme en la oscuridad, hasta que Mosh empezó a gruñir. Mosh. Susurré en tono firme, como si intentara no despertar a alguien, aunque estaba solo. Mosh. Repetí, caminando despacio hacia el cuarto. Cuando asomé la cabeza, vi a Mosh en mi cama, metido detrás de la cortina de la ventana, parado en sus patas traseras y gruñendo bajito. Mosh, amigo, ¿qué estás haciendo? Al darme cuenta de que probablemente estaba gruñéndole a algún pájaro madrugador que había visto por la ventana, sentí como toda la tensión se me iba del cuerpo. Caminé hacia la cortina y la abrí de golpe para que Mosh pudiera verme y así aliviar su enojo instintivo hacia la fauna local. Pero en cuanto abrí la cortina, el arbusto de espinas golpeó con fuerza contra el vidrio. El impacto y el sonido me hicieron retroceder de un salto. Mi mente, que aún seguía medio dormida, se activó de inmediato. El miedo y la confusión me invadieron al instante, pero por encima de todo, esa sensación había vuelto. Mientras mi cabeza trataba de encontrarle una explicación al ruido repentino, noté que el arbusto tenía una marca clara justo al lado de la ventana, como si alguien se hubiera empujado entre medio de las ramas, asomándose directo hacia la cortina. Entonces recorrí la casa a paso rápido hasta llegar al baño. Tomé el frasco de mi medicación con las manos temblorosas, torpes, luchando por abrirlo. Me tragué 2 pastillas sin agua y respiré hondo, esperando que esa sensación volviera a irse. De eso ya pasaron 3 semanas. Durante la semana siguiente, la sensación persistió. Descubrí que cambiarme de habitación ayudaba momentáneamente, como si la suprimiera un poco. Pero con el tiempo, cada habitación se empezó a sentir igual de mal que la anterior. Ahora estoy durmiendo en el baño pequeño. Solo una almohada y una cobija, pero parece que allí esa cosa no puede alcanzarme. Si alguien tiene alguna idea de qué es esto, o si está pasando por algo parecido, por favor, hágamelo saber. Publicaré una actualización si algo cambia. He dejado el trabajo, les dije que era un descanso por salud mental. Simplemente no puedo obligarme a salir. No quiero estar en un lugar donde sus ojos puedan verme. Los ojos de algo que nunca he visto. Los ojos que ruego jamás se crucen con los míos.
Soy el único sobreviviente de un experimento conocido como la paradoja del alma. Esta no es una historia que quiera contar. Soy el único sobreviviente de un experimento social conocido como la paradoja del alma. He estado escondido, y aunque me duele admitirlo dadas las circunstancias, haciendo una especie de búsqueda espiritual. Se me ha dado por muerto desde hace tiempo. Es mejor así. Cuando acepté participar en el experimento en 2006, no tenía mucho por lo cual vivir. A los voluntarios se les ofrecía comida, agua y un techo durante el experimento. Se suponía que al final habría un pago, aunque no era gran cosa. Participar significaba cortar lazos con amigos y familiares. Yo no tenía a nadie, quizá por eso no vi esa condición como una señal de alerta. Recientemente había abandonado la universidad. Mis padres me desheredaron, furiosos por tener que pagar préstamos estudiantiles mientras yo no llegaba a nada. Pero nada de eso importa ya. Mientras cuento mi historia, me doy cuenta de que no puedo decir mucho sobre el experimento en sí. En parte porque me engañaron sobre su verdadera naturaleza. Incluso en ese momento, no entendía lo que pasaba. Me sometían a pruebas regulares que duraban horas, pero al salir, tenía un hueco en la memoria. No es que lo olvidara exactamente, porque nunca perdí la noción del tiempo. Al tratar de recordar, hay un espacio negro, una larga franja de oscuridad con nada excepto el tiempo. Recuerdo el tiempo con una importancia casi sagrada. Cuando ese tramo negro de tiempo terminaba, me encontraba firmando una planilla justo afuera de una puerta con el letrero "Pruebas en curso". Siempre salía agotado. Aparte de las pruebas, sentía que vivía en el set de un reality estilo Big Brother. Eso sí lo recuerdo. Vivía en el lugar junto a los demás participantes. Nos asignaban roles y teníamos que asistir a sesiones de consejería 1 o 2 veces por semana. Los participantes eran increíblemente diversos. No solo en raza, también en religión. Era imposible no notar el énfasis en lo religioso. Algunos incluso intentaron convertirme. No funcionó, aunque siempre estuve abierto al diálogo. Como agnóstico al borde del ateísmo, me interesaban las creencias de los demás. Aunque no sabía en qué creía, si es que creía en algo, me fascinaba escuchar. Tampoco teníamos mucho más de qué hablar. Nadie recordaba lo que pasaba durante las pruebas. Estaba prohibido comentarlas entre nosotros, no que hiciera falta. Todo lo que alguien podía decir era "no me acuerdo" o "terminé muy cansado". Otro tema muy recurrente eran los sueños. Si no me falla la memoria, una mujer budista llamada Chungwa fue la primera en tener sueños recurrentes. Al menos, la primera en hablar de ellos abiertamente. Nos contaba un sueño donde renacía como tigre. Me parecía fascinante, aunque siempre sentí que se guardaba algo. Poco después ocurrió un incidente en el que se atacó a sí misma y a otros. Yo no estaba en la sala común en ese momento, pero escuché que se había tallado rayas en la piel con un cuchillo que había escondido de la cocina. Atacó a 3 personas. Nunca más la volví a ver. Mi consejero dijo que la habían retirado del experimento. Otros 3 participantes también fueron retirados ese mismo día. Para entonces, ya sentía miedo. Temía haber cometido un error terrible y empezaba a sospechar que los doctores me mentían. Decían que Chungwa y los demás habían sido enviados a un hospital por su salud y seguridad, pero yo estaba convencido de que estaban muertos. No me equivocaba, aunque los doctores me hacían sentir que estaba loco, diciendo que todo era paranoia por falta de sueño. Pero no me faltaba sueño. Con las pruebas, simplemente nunca me sentía descansado. Cada vez me perturbaban más. Eran obligatorias. Ni siquiera sé cómo me obligaban a hacerlas, solo sé del espacio negro con tiempo y el agotamiento que venía después. Agotamiento y miedo. Los demás participantes también estaban asustados. Todos empezamos a tener sueños donde Chungwa nos atacaba con ojos salvajes, sangrando rayas y con una fuerza inhumana en sus manos pequeñas. Recuerdo con claridad mi carne entre sus dientes, y la agonía extraña de mi vientre siendo abierto y devorado. Lo último que recuerdo de esas muertes repetidas era el sonido húmedo de su masticar. Después de morir en los sueños, no despertábamos de inmediato.
Íbamos a nuestras respectivas vidas después de la muerte para ser juzgados. Los demás siempre describían ir al infierno o a algo parecido, ahí fue donde mi experiencia se desvió. Al no tener religión, fue distinto para mí. No menos terrible, solo distinto. Yo no iba a ningún lugar. Lo que me pasaba no se puede explicar con palabras, sentimientos, imágenes ni nada, porque no es algo que se experimente con los sentidos solamente. Pero lo viví, en esos sueños. Lo más parecido que puedo decir es que era como el espacio negro con tiempo, excepto que no había espacio negro. No había nada. Nada es nada. Ni siquiera negro. Pero sí había tiempo. Yo era consciente de cada segundo que pasaba en la nada hasta que despertaba. Nada más que nada, el tiempo, y un zumbido eterno que, de algún modo, comprendía como electricidad cósmica o un generador. Eso duraba horas, y sentía cada segundo como una tortura. Empecé a enfurecerme. Estoy furioso ahora, porque sé que no estoy explicando bien lo que viví. No hay manera de describirlo como fue, y eso me frustra. Pero no era solo eso. Mi enojo crecía con el tiempo, empecé a sentir envidia de los otros participantes. Todos ellos tuvieron revelaciones religiosas, yo no. Incluso cuando esas revelaciones los llevaban al suicidio o a matar a otros, la certeza y el sentido que les daba la religión era más de lo que yo tenía. Al menos, ellos tenían algo. Dejé de preocuparme por mis sospechas. Dejé de preocuparme por los doctores, por el experimento, por los participantes, por las pruebas. Solo me importaba la religión. Esperaba poder evitar el destino que mi agnosticismo parecía haberme dado. No creía en nada. Pero tampoco, no creía en nada, y estoy seguro de que eso fue lo que me llevó a esa trampa horrible del tiempo en la nada. Claro que, con todo el caos y las muertes a mi alrededor, no estaba en posición de probar religiones. Y aunque hubiera podido, no habría servido. Con lo que había experimentado, ya no podía entregarme de corazón a creer en algo. Aunque no quisiera admitirlo, ya había encontrado mi verdad. Para ese entonces, los participantes morían por montones. Yo no morí, pero me dieron por muerto. Una mañana desperté y no podía moverme. Ni siquiera abrir los ojos. Recuerdo con claridad la voz de la enfermera al entrar y decir: «Tenemos otro». Lo dijo con una indiferencia casual, o quizá resignación. Fui uno de muchos muertos descubiertos esa mañana. Lo sé porque me arrojaron encima de un montón de cuerpos. Aunque no podía verlos con los ojos cerrados, los sentía. Cuerpos húmedos, fríos, que apestaban a sangre y excremento. Nadie se tomó la molestia de revisar si yo realmente estaba muerto. Me dejaron tirado junto a los demás en algún lugar del bosque estatal de Michaux, donde pasé días en ese estado de parálisis. Los cuerpos se pudrían a mi alrededor, y yo solo podía yacer ahí mientras las moscas se reproducían, comían y se multiplicaban encima y alrededor de mí. El zumbido constante, la ceguera y la inmovilidad me recordaban al tiempo en la nada. Aunque era mejor, porque aún con los ojos cerrados, sabía que había cosas ahí. Era mejor que la nada. Aún podía pensar, oler, sentir y escuchar. No estaba muerto, pero considerando dónde estaba, un cuerpo más en una fosa común, no esperaba vivir mucho. Eso debió haber sido mi final. De cierta forma, parecía una muerte misericordiosa. Me estaban llevando suavemente de vuelta al tiempo en la nada con esa experiencia en el bosque. Y entonces, un día, la parálisis terminó. Tal vez fue la lluvia, no lo sé con certeza. Solo sé que llovía cuando finalmente abrí los ojos. Por suerte, los insectos o los animales no se habían comido mis ojos, aunque mis brazos y piernas estaban llenos de agujeros. Aunque estaba débil por el hambre, logré salir de la tumba y ver al fin el lugar donde había tenido tanto tiempo para pensar. Para ese momento, ni siquiera me sorprendieron los cuerpos, esos cadáveres hinchados y grotescos. Los reconocí, y por dentro les ofrecí mis felicitaciones. Al fin y al cabo, ellos habían muerto con respuestas. Eso tenía su paz. Una paz que yo no tenía. La muerte había sido la respuesta de todos, pero el horror del tiempo en la nada no me dejaba descansar. No puedo decir que no sentí el llamado de la muerte.
Aún lo siento a veces, como un reflejo, como ese impulso de lanzarse frente a un auto. Es un impulso que no he seguido, quizá porque no tengo un Dios que me diga que debo hacerlo. Dejé atrás los cuerpos y el bosque, vivo, pero en un extraño estado de descomposición. No podía aparecer en público así. A todos los efectos, estaba muerto. Me establecí en una zona rural de Alaska, donde nadie hacía preguntas. La gente que vivía allí también estaba tratando de desaparecer. Lamentablemente, las heridas del experimento del paradoja del alma no son del tipo que se curan con el tiempo. Desde entonces, he intentado, y fallado, encontrar una religión, pero ya es demasiado tarde para eso. Lo supe desde la primera vez que experimenté el tiempo de la nada, pero aún así tenía que intentarlo. He llegado a la conclusión de que lo único que la vida tiene en común con la muerte, al menos para mí, es el tiempo. El tiempo es el mismo, estés muerto o vivo, y ahora paso mis días llevándole la cuenta. Mi lengua marca los segundos, golpea el paladar una y otra vez. Con esos chasquidos constantes, sé que sigo vivo. Por mucho que tema a la muerte, no me quitaré la vida. Pero sé que debo prepararme para el tiempo de la nada, ese zumbido del generador eterno. Paso días enteros enterrado bajo un montón de tierra suelta o nieve, con los ojos cerrados. Me recuerda a mi tiempo en el bosque. Cadáveres se pudren bajo mi cuerpo. Mi terapia de inmersión para prepararme ante lo inevitable. El zumbido de las moscas es lo más parecido al murmullo del generador. Algún día, no podré salir del montículo. No será una decisión mía, pero siento una pequeña paz al saber dónde me descompondré, y que no lo haré solo. Inicié sesión en una tienda en línea por primera vez. Aún así, me recomendaba comprar ciertas cosas de nuevo. No me enorgullece esto, pero hace varios años me metí en un lío financiero bastante serio. No te voy a dar las típicas excusas baratas. Era joven y estúpido, acumulé deudas que no debía comprando cosas que no necesitaba, y luego, por pura mala suerte para la que no estaba preparado, me quedé sin trabajo. Estuve desempleado casi 3 meses, lo que se comió los pocos ahorros que tenía, y el trabajo que finalmente conseguí pagaba mucho menos que el anterior, apenas lo suficiente para cubrir la renta de un estudio diminuto y la gasolina de mi carro chatarra. En resumen, incumplí con un montón de deudas, mi puntaje crediticio se desplomó y apenas me salvé de la bancarrota. Los siguientes años fueron difíciles, por decirlo menos. Pero aguanté, al final el trabajo me dio un pequeño aumento y pude empezar a salir del agujero. Después de 1 o 2 años casi volvía a la normalidad. Había pagado o al menos hecho planes con todos mis acreedores, y mi puntaje crediticio había subido a un nivel solo mayormente horrible en vez de completamente horrible. No estaba bien, ni siquiera bueno, pero al menos era aceptable otra vez. Un día, creo que a finales de noviembre o principios de diciembre, mi laptop vieja finalmente dejó de funcionar. Por suerte, para ese momento comprar una computadora barata ya era más una molestia grande que un desastre financiero como lo habría sido hace poco tiempo, pero aún así no tenía mucho dinero para gastar. Entré a internet desde mi celular y busqué en los sitios usuales una Chromebook barata o una laptop económica reacondicionada. Mis necesidades eran simples. Algo para enviar correos, ver YouTube y hacer banca en línea, pero como a casi todos, me importa que algunas cosas estén bien y me costaba encontrar una laptop que cumpliera con todo dentro de mi presupuesto. Después de una tarde de buscar, encontré varias reseñas de un modelo antiguo de Lenovo, de 1 o 2 generaciones atrás, que parecía funcionar y estaba barato, pero estaba agotado en casi todos lados, excepto en un par de listados sospechosos en eBay. Busqué el número de modelo y después de pasar por unos cuantos sitios que olían a estafa o que solo eran anuncios que redirigían a los sitios que ya había revisado, encontré una página que parecía confiable vendiendo ese modelo a buen precio. El envío era gratis, la página, aunque no la conocía, se veía profesional y tenía las aprobaciones estándar de Better Business Bureau y Visa. Me encogí mentalmente de hombros y pensé: ¿qué importa?
Me creé una cuenta, puse la laptop en el carrito. Aquí fue cuando pasó la primera cosa rara, aunque en ese momento fue tan menor que ni le di importancia. La página me recomendó productos basados en tus compras anteriores. Creemos que te podrían gustar estos artículos, a pesar de que yo nunca había comprado nada con ellos. Lo raro eran los artículos. Una palanca de hierro y un pasamontañas. Casi cómico, un kit de inicio para robos. Medio reí y medio gemí. Supuse que era la broma tonta de alguna startup. Hice clic en no gracias, solo llévame a mi carrito. Eso me llevó a otra pantalla, otra vez recomendándome la palanca y el pasamontañas. Ok, pensé, la broma no fue tan graciosa la primera vez. Le di no otra vez y esta vez me llevó a la pantalla normal de pago. Puse mis datos y terminé la compra, cerré la página. 3 días después llegó la laptop, y me encantó que era justo lo que había pedido. Una semana después recibí un correo del servicio al cliente, un mensaje automático pidiéndome que dejara una reseña del producto. Ok, pensé. Me prometí que si tenía tiempo esa noche escribiría una reseña rápida. Me olvidé del sitio y me fui a trabajar. Hasta que llegué a casa y revisé mi correo. Había un nuevo correo del sitio. El asunto decía: gracias por tu reseña. Eso me pareció raro. Lo abrí y ahí estaba, incrustada en el correo, una reseña para la laptop, con mi nombre de cuenta. La leí y ahí fue cuando todo pasó de confuso a aterrador. No recordaba haber escrito esa reseña, pero parecía mi estilo. Leía como algo que yo escribiría. El tono, el vocabulario. Sentía que era mío. Incluso mencionaba las características que me importaban y que me habían hecho elegir esa laptop. Me senté y la leí una y otra vez. ¿La había escrito? ¿Tuve algún episodio? ¿Me desmayé? Reseñas en sueños sonaba absurdo, pero tenía más sentido que alguien hackeara mi cuenta y replicara perfectamente mi estilo solo para dejar una reseña de una laptop barata y descatalogada. Antes de salir noté algo más. En la página de mi reseña había una sección que decía: considera dejar reseñas para tus otras compras también. Y ahí estaban listadas la palanca y el pasamontañas. Esa noche, al llegar a casa, me senté y decidí enviar un mensaje al servicio al cliente. Seguro, me dije, todo era un error raro, la reseña de otra persona terminó en mi cuenta. Eso puede pasar. Entré al sitio, busqué el enlace de contáctanos. Me tardé un momento en verlo. La reseña seguía ahí, pero ahora era diferente. Había una foto adjunta. Mostraba la laptop. En mi escritorio. El escritorio en el que estaba sentado justo ahora. Sin duda, en la foto, sobre la superficie del escritorio, justo al lado de la laptop, estaba la misma raya negra que había hecho por accidente con un marcador Sharpie meses atrás. Lo peor. En la pantalla de la laptop, en la foto de la reseña, estaba abierta la página para enviar la reseña, con el texto escrito pero sin enviar, y que yo nunca escribí. Me di cuenta que respiraba rápido y miraba alrededor de mi departamento. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme. La reseña podía haber sido algo que me convencí que era inocente, pero esto no. Saqué mi celular, no quería usar la laptop por alguna razón. Encontré la página de servicio al cliente del sitio y escribí un correo medio enojado, medio incoherente. No los acusé directamente, porque cada vez que trataba de explicar lo que pasó sonaba demasiado loco, pero les dije que había actividad sospechosa en mi cuenta, que parecía que alguien estaba dejando reseñas en mi nombre, y les pedí que investigaran. En minutos recibí una respuesta automática genérica diciendo: hemos recibido tu solicitud y la estamos revisando, un representante te contactará pronto, bla bla bla. Revisé puertas y ventanas, bajé las cortinas y me fui a dormir. No pude dormir fácil, pero finalmente dormí. A la mañana siguiente me obligué a tomar café y comer avena antes de revisar el correo. No había respuesta del servicio al cliente, pero sentí un nudo cuando vi 2 correos nuevos con asunto: gracias por tus reseñas. Ni los abrí. Entré a mi cuenta en la página y ahora tenía 3 reseñas. La laptop, la palanca y el pasamontañas. Perfecta para forzar puertas y ventanas. 5 estrellas.
Alguien había escrito para la palanca bajo mi nombre. Mantiene tu identidad oculta. Imprescindible para ladrones y merodeadores. Decía la reseña del pasamontañas. El miedo y la confusión se mezclaron con la rabia. No solo alguien estaba falsificando reseñas y tomando fotos dentro de mi apartamento, sino que prácticamente se jactaban de cometer crímenes haciéndose pasar por mí. Pasé varios minutos intentando encontrar una opción para cancelar cuenta en el sitio web, sin suerte. Mandé otro correo al servicio al cliente, exigiendo que alguien me contactara lo antes posible. El trabajo ese día se me hizo lento. No podía concentrarme. Luchaba contra la tentación de sacar el teléfono y revisar mi correo personal o el sitio web. Cuando llegué a casa fui directo a la computadora. Aún no había respuesta del servicio al cliente, pero en ese momento no me importaba. Ahora había una foto añadida a la reseña de la palanca y la máscara de esquiar. La reseña de la palanca incluía una imagen borrosa, desenfocada, de la palanca con el extremo doblado metido bajo una ventana, listo para forzarla. A través de la ventana, aún más borroso pero reconocible, había una familia cenando. Eso ya era malo. La foto que habían agregado a la reseña de la máscara de esquiar era peor, mucho peor. Era una selfie. Alguien sosteniendo una palanca frente a una ventana, usando una máscara de esquiar. Era yo. Sé cómo suena eso. Llevaban puesta una máscara de esquiar. Pero era yo. Los ojos, la boca, la forma de la cabeza y el cuello. Hasta reconocí la camisa. Pero yo nunca hice eso. Ni siquiera tenía una máscara de esquiar ni una palanca, sin importar lo que dijera el sitio. No había estado en ningún lugar fuera del trabajo y mi apartamento. No andaba merodeando entre arbustos de casas, con una palanca en mano y una máscara de esquiar. Estaba asustado. Estaba furioso. Estaba confundido. Volví a enviar un correo al servicio al cliente, ya sin esperar realmente respuesta, pero tenía que hacer algo. Exigí que cancelaran mi cuenta, eliminaran mi información y que dejaran de hacer negocios conmigo. Esa noche no dormí nada. Me quedé en la cama refrescando mi correo y la página de mi cuenta en el sitio web una y otra vez. Cerca de las 4 de la mañana, apareció de repente otro producto en la sección. Por favor, considera comprar de nuevo. Era un cuchillo. Un cuchillo de caza. Me sentí mal. Ni siquiera fui a trabajar ese día. Llamé y dije algo entre murmullo de que no me sentía bien, y volví a refrescar la página. Como a las 10 de la mañana apareció mi reseña del cuchillo. Corta la carne como ningún otro. Gran cuchillo. Decía en mi cuenta. Para las 4 de la tarde, se había agregado una foto del cuchillo clavado en un árbol en un bosque denso. En el fondo, a varios metros, borroso para no ser completamente reconocible, había algo que me dije a mí mismo que era sin duda, absolutamente, un montón de trapos. No me estaba engañando. Volví a mi apartamento de cabeza buscando la palanca, la máscara o el cuchillo. Sé que suena loco, pero si encontraba alguno o los tres, si me convencía a mí mismo de que estaba teniendo episodios, o me decía que estaba volviéndome loco, habría sido mejor. No encontré ninguno. Mandé otro correo al sitio. No sabía qué más hacer. Los amenacé. Les dije que los demandaría por todo lo que valieran. Se sentía vacío incluso mientras lo escribía. No habían pasado ni 5 minutos después de enviar el correo, antes de que llegara la respuesta automática, que otro producto apareció en mi sección de compras recientes. Me quedé paralizado. Había 2 artículos en mi último pedido: un frasco con 100 pastillas de succinato de doxilamina para dormir y el libro Guía Completa para la Prevención del Suicidio. Más que los otros productos, esto parecía una amenaza. De repente en mi mente apareció una imagen aterradoramente real, la inevitable foto de reseña de mi cuerpo muerto junto a un frasco abierto y vacío de pastillas para dormir. Me rendí. Ojalá pudiera contar más. Simplemente nunca volví a entrar al sitio. Nunca hice otro pedido. Configuré mi correo para borrar automáticamente cualquier correo del servicio al cliente o de seguimiento de pedidos. Llamé a mi banco y les dije que había perdido la tarjeta de débito que usé para el pedido y pedí un nuevo número.
No sé si publicaron más reseñas bajo mi cuenta o si recomendaron algo después de todo eso. Nunca intenté buscar el sitio a propósito otra vez, y tampoco volví a ver un anuncio, folleto o mención de ese sitio. Todavía tengo la laptop. Es en la que estoy escribiendo esto. Ningún otro sitio web me ha hecho algo raro en ella. Pero ya no paso tiempo en la computadora como antes. Hago lo que necesito y me desconecto. Especialmente ya no compro mucho en línea. Prefiero pagar en efectivo y hacerlo en persona. Ni siquiera veo Netflix ya. No quiero que me pidan reseñar algo. Tengo miedo de lo que pueda pasar si lo hago. O si no lo hago. No duermas en tu coche por la noche. Siempre me han encantado los viajes largos en auto. Incluso de niño, me emocionaba la idea de relajarme en mi asiento mientras el mundo exterior pasaba volando junto a mí. Ese gusto no disminuyó durante mi adolescencia. De hecho, solo creció. Para cuando obtuve mi licencia de conducir, ya hacía pequeños viajes por carretera cada pocos meses. Eran exploraciones simples, a un campamento cercano o a la casa de algún amigo, pero me hacían sentir que era parte de algo más grande. Siempre dormía en mi auto durante esos viajes, ya que no veía necesario gastar dinero en algún motel barato y sobrevalorado. Además, en ese entonces apenas podía pagar la renta. Me volví bastante hábil en eso. Encontrar lugares donde dormir, improvisar camas y mesas, aislar el auto en los meses fríos, todo se volvió natural para mí. Jamás me sentí incómodo durmiendo en mi viejo Chevrolet Impala del 2003, mientras el cielo nocturno daba paso al amanecer. Al contrario, me parecía algo sereno, despertar rodeado por cualquier paisaje pintoresco que me hubiera tocado. Pero desde entonces, mi opinión ha cambiado por completo. Dudo mucho que vuelva a dormir en un auto sin tener un arma conmigo. Todo comenzó cuando decidí visitar a mis padres después de mucho tiempo. De niño éramos muy unidos, pero nos fuimos distanciando cuando me mudé 3 estados al sur para ir a la universidad. Los llamé y acordamos vernos el fin de semana siguiente. Pedí tiempo libre en el trabajo y comencé a planear mi ruta. Viajaría desde mi departamento en Washington hasta su hermosa casa de 3 pisos en California. Planeaba dormir en el auto cerca del punto medio del trayecto y llegar a su casa esa misma tarde. Empaqué mis cosas y salí temprano al día siguiente. Durante gran parte del viaje estuve escuchando rock, audiolibros y podcasts. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, empecé a buscar un lugar aislado para estacionarme. Después de varios minutos, lo encontré. Un viejo paradero abandonado, rodeado de árboles altos y la densa vegetación musgosa de Oregón. Me estacioné, bajé los asientos traseros y armé una cama improvisada con mi saco de dormir, unas mantas y varias almohadas. Me quedé dormido enseguida. Desperté al amanecer y volví a poner los asientos como estaban. Arranqué temprano, como lo había planeado. Salvo por un poco de tráfico, el resto del trayecto fue sin contratiempos. Llegué esa tarde a casa de mis padres, quienes me esperaban con emoción. Pasamos el fin de semana poniéndonos al día, tomando en la terraza y nadando en su piscina. Fue lindo verlos de nuevo después de tanto tiempo. Toda la experiencia fue memorable. Pero no estaría escribiendo esto si eso fuera todo. Llegó la mañana en la que debía irme, y nos despedimos. Salir de su ciudad fue algo tedioso, pero pronto era solo yo y la carretera. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. Sin darme cuenta, estaba rodeado por la oscuridad. Los árboles altos y las espesas ramas ahora parecían más siniestras. Tomaban la forma de brazos largos y torcidos que querían atraparme. Intenté encontrar un lugar donde estacionar, pero el camino parecía interminable. Empecé a ponerme nervioso, solo en medio de la noche. Juraría haber visto figuras oscuras escondiéndose tras los arbustos o los árboles. Lo atribuí al cansancio e intenté no pensar en ello, aunque seguía volteando cada tanto hacia el asiento trasero. Finalmente, vi una salida al costado del camino, y sin dudarla la tomé.
Ya ni me importaba a dónde llevaba. Solo quería salirme de ese camino eterno. Me llevó a una vieja carretera secundaria que parecía abandonada desde hacía años. Reduje la velocidad y me estacioné al borde del camino. Hice lo de siempre. Armé mi cama improvisada, me acosté y cerré los ojos. El cansancio me venció de inmediato. 2 golpes en la puerta. El fuerte golpe me despertó de golpe. Me incorporé con cautela. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», preguntó una voz que no sonaba del todo humana. No dije nada, paralizado por el miedo. «Solo busco indicaciones para llegar al pueblo más cercano», continuó. Estuve a punto de responder, pero algo me detuvo. ¿Por qué alguien estaría afuera tan tarde, en una carretera perdida de Oregón? Estaba de excursión con unos amigos griega. Bueno, ya no están, dijo, soltando una risa inquietante. ¿Puedes abrir la puerta para que hablemos cara a cara? Algo dentro de mí me gritó que no contestara. Me tapé con las cobijas, temblando. Entonces comenzó a golpear la puerta, gritando cosas sin sentido. Duró varios minutos así, hasta que se detuvo de repente. Respiré aliviado. Pero la paz duró poco. Comenzaron los arañazos. Fuertes, largos, chillantes. No sé cuánto tiempo duró eso, porque de algún modo, a pesar del horror, volví a quedarme dormido. Desperté horas después, empapado en sudor y aterrorizado. Afuera llovía suavemente. No perdí tiempo. Arranqué el auto y me largué de ese lugar espantoso. No me sentí tranquilo hasta haber conducido varias horas. Eso fue, hasta que paré en una gasolinera. Bajé del auto y respiré el aire fresco. Era reconfortante ver gente normal a mi alrededor. Estaba a punto de convencerme de que lo de la noche anterior solo había sido producto del cansancio. Pero entonces miré la puerta exterior del auto, y me congelé. Ahí estaban, marcadas en el metal. Varias garras profundas, gruesas, imposibles de ignorar. Salí corriendo de la tienda, subí al auto y conduje directo a mi departamento sin hacer más paradas. Desde que regresé, eso me ha estado atormentando. La paranoia me consume. Mantengo todas las persianas cerradas y siempre tengo un arma cerca. He investigado explicaciones científicas posibles, pero no encontré nada que me deje tranquilo. Me da miedo salir del edificio, aunque necesito hablar con alguien. Quiero contarle a la policía, pero sé que no me van a creer. Sea lo que ronda por las carreteras secundarias de Oregón, sigue siendo un misterio. No sé qué fue lo que se me acercó esa noche. Tampoco sé por qué lo hizo. Solo sé una cosa con absoluta certeza. Nunca debes dormir en tu auto por la noche. El monstruo debajo de tu cama está ahí por una razón. Siempre estuvo allí, desde que tengo memoria. Incluso cuando era un bebé, creo haberlo visto escondido bajo mi cuna. Claro que no puedo asegurarlo, después de todo, lo más antiguo que recuerdo es cuando tenía 4 años. Recuerdo haber visto una sombra oscura abrir mi ventana y meterse en mi habitación, para luego deslizarse debajo de mi cama. Aquella visión me aterrorizó por completo, por supuesto. No pude reunir el valor para bajarme de la cama. Ni siquiera logré encontrar la voz para llamar a mis padres. Solo me acurruqué bajo las sábanas, completamente consciente de que había algo justo debajo de donde estaba durmiendo. A la mañana siguiente, cuando al fin reuní coraje para asomarme, no había nada. Se lo conté a mis padres, pero como te imaginarás, lo atribuyeron a mi imaginación. Esto no ocurría todo el tiempo, eso sí. Podían pasar semanas o incluso meses sin que pasara nada, aunque siempre estaba demasiado asustado como para asomarme debajo de la cama cuando algo sucedía. Nuestra casa estaba cerca del bosque, lo cual en general era divertido, pero eso me hacía preguntarme a veces qué era lo que hacía eso. ¿Sería algún lagarto extraño o un hombre del bosque escondido entre los árboles? Solo podía suponer que de allí venía esa cosa, dado que la ventana de mi habitación daba en esa dirección.
Ahora, muchos se preguntarán por qué simplemente no cerraba la ventana con seguro. Bueno, en ese entonces yo era demasiado pequeño para saber cómo hacerlo, y cuando al fin aprendí, casi siempre alguno de mis padres deshacía el seguro en algún momento para dejar que entrara aire fresco y luz del sol. Y para ser sincero, mi cuarto sí se volvía insoportablemente caluroso en verano. Había épocas en las que ese monstruo no me visitaba en absoluto, tanto así que empecé a dudar si alguna vez había existido. Avanzamos un par de años. Tenía 10, y ya creía haber superado esas tonterías infantiles sobre monstruos. Había dejado la ventana abierta y casi me estaba quedando dormido cuando escuché un sonido extraño. Para mi absoluto horror, la ventana empezó a abrirse. Las luces estaban apagadas, así que no pude distinguir qué era lo que entraba, pero se deslizó debajo de mi cama. Habían pasado unos 2 años desde la última vez que vi esa cosa, así que para entonces ya lo había considerado una simple pesadilla. Pero ahora estaba completamente despierto, sentado en la cama, sin saber qué hacer. ¿Corría? ¿Y si el monstruo me agarraba los pies? ¿Debería gritar? Antes de que pudiera alzar la voz, sentí un escalofrío repentino llenar mi habitación. Como si hubiera entrado en un congelador abierto. A contraluz de la luna, vi otra sombra acercarse a mi ventana. Si antes estaba asustado, ahora casi no podía moverme del terror. No sabía qué era esa sombra, pero cada fibra de mi ser me decía que corriera, aunque no lograba reunir fuerzas para hacerlo. Entonces escuché una voz. Daniel. Ven y escóndete. Era una voz extraña, áspera. Ni siquiera sonaba como algo que pudiera producirle un ser humano. ¡Ak! Grité cuando sentí que algo me tocaba la pierna. Miré hacia abajo y vi que el monstruo debajo de mi cama había extendido una mano para sujetarme. Como te imaginarás, me sobresalté por completo. Era uno de mis mayores miedos. Pero la mano no me arrastró como esperaba. En cambio, escuché esa misma voz otra vez. Rápido. Escóndete. La sombra en la ventana ya casi tapaba por completo la luz que entraba, y el hecho de que me sujetara la pierna me sacó del estupor. No me gustaba el monstruo bajo mi cama, pero lo que estaba afuera me gustaba aún menos. Me arrastré debajo de la cama, y sorprendentemente, el monstruo hizo espacio para mí. Silencio. Susurró. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba múltiples pies golpear el suelo de mi habitación. El frío se volvió casi insoportable, y empecé a temblar sin control. Pero aún así, no me atrevía a asomarme para ver qué era lo que había entrado. Incluso podía oír su respiración fuerte y profunda, mientras sus pasos se desplazaban por el piso. ¿Tenía 6 patas? ¿8? No estoy seguro. Solo sé que nunca en mi vida había estado tan asustado como en ese momento. Pasó lo que me pareció una eternidad ahí, debajo de la cama, sin que ya me importara que el monstruo estuviera a mi lado. Eventualmente, la presión desapareció y la temperatura volvió a la normalidad. Solo salí cuando el monstruo a mi lado se arrastró hacia afuera y no pasó nada. Estaba a salvo, por ahora. Nunca llegué a ver bien qué era lo que se escondía bajo mi cama, ya que salió por la ventana y se internó en el bosque. No hace falta decir que esa noche no dormí nada. Corrí al cuarto de mis padres y lloriqué hasta que me dejaron dormir con ellos. Han pasado algunos años desde ese incidente, y no ha vuelto a suceder nada parecido. Pero a medida que he crecido, he empezado a valorar ciertas cosas. Como el hecho de que esa cosa sabía mi nombre. Y que, en ese momento, me protegió. Algo que escuché una vez me viene a la mente ahora. Siempre hay un pez más grande. Puede que haya muchos monstruos en el bosque junto a mi casa, y algunos de ellos son peores que otros. Uno era lo suficientemente aterrador como para hacer que otro se escondiera bajo mi cama. Parece que incluso entre los monstruos hay una cadena alimenticia. Ahora dejo mi ventana abierta siempre que puedo. Ya no me asusta tanto lo que viene a esconderse bajo mi cama, aunque todavía me aterra lo que lo obliga a esconderse allí. Pero, dado que el monstruo bajo la cama me ayudó, siento que ahora le debo una.
Y si alguna vez vuelvo a encontrarme con esa otra criatura espantosa, al menos sabré cuándo es el momento de arrastrarme debajo de la cama. Así que recuerda eso la próxima vez que pienses en el monstruo bajo tu cama. Podría estar allí por una buena razón, y las cosas podrían ser mucho peores si no estuviera. Abre los ojos de tu mente. Imagina esto. No puedes. Jaja. Espera, escucha. Quiero que cierres los ojos. Vamos, te espero. Bien, ahora, sígueme la corriente, imagina una estrella roja. Dime qué ves. No, en serio, dime. ¿Ves una estrella roja brillante, completa, con bordes afilados y ángulos puntiagudos? ¿Clara como una maldita fotografía? ¿Una memoria fotográfica? ¿O ves la forma, pero un poco borrosa, un poco deshilachada en los bordes, o tal vez no logras llenarla de rojo, pero al menos consigues imaginar un color rosado apagado? Tal vez ves la estrella, pero sin ningún color. O solo el contorno. O tal vez apenas un boceto vago que se siente como una estrella, aunque en realidad no esté ahí. Yo. Ninguna de las anteriores. De hecho, no veo nada. Cierro los ojos y pienso muy fuerte, pero no aparece ninguna imagen en mi mente. Solo un vacío negro como tinta, solo, nada. Ja. Tengo esta cosa que a los doctores les gusta llamar a fantasía, que es una manera elegante de decir que no puedo imaginar imágenes en mi cabeza. El ojo de la mente, como le dicen. Me dijeron que simplemente nací sin uno, pero estaban tan jodidamente equivocados que da risa. Supongo que no puedo culparlos del todo. Están tan amarrados a sus ensayos clínicos aleatorios, y su investigación revisada por pares, y sus estudios de placebo tras estudio de placebo que nunca van a llegar a nada. Al menos, a nada real. Solo siguen diciéndote que tienes mal, que tú estás mal, que tú eres defectuoso, que tú eres el problema. Una puta broma, todos ellos. Mucha gente tiene afantasía, al parecer. Muchos ni siquiera saben que la tienen, pero yo estaba tan perturbado por mi propia completa y clínica ausencia de imaginación cuando era niño que mis padres me llevaron a ver a un montón de doctores, una serie de idiotas con batas blancas y sus palabras elegantes y sus mentes cerradas. Le pusieron nombre a mi condición, me diagnosticaron, pero no hicieron ni mierda al respecto. No podían entender por qué me afectaba tanto. Y no, antes de que me descartes como ellos lo hicieron, no era porque estuviera triste de ser un niño sin imaginación, sin forma de conectar con los otros niños y sus vastas, expansivas y salvajes imaginaciones. Era porque tenía miedo. Tenía miedo de perderme mientras andaba en bicicleta, o de que alguien me llevara mientras jugaba en el patio delantero, y no saber cómo volver a casa, de desorientarme y ni siquiera darme cuenta porque no podía imaginar mi casa, ni mi calle, ni siquiera la cara de mi propia familia. Me aterraba que si me alejaban de donde me sentía seguro, no pudiera recordarlo ni reconocerlo, porque no podía visualizarlo. Y si no podía imaginarlo, ¿quién dice que siquiera era real? Estos pensamientos acelerados solo empeoraron a medida que fui creciendo. Los doctores les decían a mis padres que con el tiempo se me pasaría el nerviosismo y el miedo, pero en realidad solo empeoró, porque cuando Chelsea faltó una semana a la escuela porque su abuela murió y me enteré de la muerte y de lo definitiva que era, lloré y lloré y lloré, porque ¿y si mi abuela moría? Y luego mi abuelo, y mi mamá, y mi papá, y hasta mi hermano mayor. Y si no podía recordar sus rostros en mi mente, ¿sería capaz de recordarlos en absoluto? ¿Ellos podrían recordarme a mí si yo no los recordaba?
Todo se volvió peor y peor y peor cuando empecé a querer a personas fuera de mi familia, cuando empecé a querer a mis amigos y a querer a esa única chica que encontró mis problemas curiosos y profundos como para darme una oportunidad, y claro, al principio no le importaba cuando le pedía tomarle una foto, pero luego empecé a pedirle más y más y más hasta que dejó de ser pedir y empezó a ser insistir, porque ¿y si llegaba un incendio y la quemaba a ella y a toda evidencia de que alguna vez existió? Insistí más y más porque si eso pasaba, simplemente me moriría, y necesitaba solo una foto más, una más, te lo juro, por favor. No pasó mucho antes de que me dejara. Y con toda la razón. Probé la terapia y cada maldita pastilla que te puedas imaginar, desde Ativan hasta Paxil, pasando por Wellbutrin, Xanax y Zoloft, pero mi problema no era que yo fuera una especie de masa amorfa con una nubecita, lloviendo depresión y ansiedad sobre mí. El problema no eran bombas de serotonina defectuosas, ni mecanismos de defensa mediocres ni la existencia de una nube triste. El problema era que ni siquiera podía imaginar esa nube, y eso me estaba arruinando la vida. Y antes de que lo sugieras, también probé todas las malditas drogas que se supone que abren el tercer ojo. Pero estoy bastante convencido de que esas solo funcionan con 20añeros en Coachella que toman jugo de kale y escupen frases vacías tipo manifiesta tus bendiciones. Porque a mí, seguro como el infierno, no me sirvieron de nada. Me metí ácido, me tragué un puñado de hongos, hasta fumé DMT, y sí, vi cosas que normalmente no vería, pero cuando cerraba los ojos seguía habiendo simplemente nada. Y esa nada era todo en lo que podía pensar, esa nada se volvió algo y después se volvió todo, y supe que tenía que encontrar alguna forma de curarme, de encontrar una manera de liberarme del vacío. Así que abrí en mi laptop una imagen de esa estrella roja. La estudié. La memoricé. Sus 5 ángulos, 120 grados, su color. Rojo, le dije a mi cerebro, sus 5 puntas señalando en distintas direcciones. Una al centro arriba, una a la izquierda arriba, una a la derecha arriba, una a la derecha abajo, una a la izquierda abajo, todas uniéndose en el centro para formar la esencia de la estrella roja. Pasé horas mirando esa cosa, horas metiendo cada mínimo detalle en mi memoria, en ese archivero del que la gente habla, pero que yo jamás he entendido, porque allá arriba no hay trabajadores ocupados, no hay minios correteando de carpeta en carpeta, no hay un almacén de información guardada en folders Manila lista para que alguna abeja trabajadora yo venga y saque lo que necesito. Si no puedo imaginarlos en mi mente, no pueden estar ahí, no pueden ser reales, no pueden ser otra cosa que nada, ¿verdad? Perdón, me dejé llevar, en fin, después de estudiar la estrella roja como imagino. Ja. Que un hombre afortunado estudia el rostro de su amante, cerré mi laptop. Luego cerré los ojos. Estrella roja, le dije a mi cerebro. Y mi cerebro respondió. Es decir, nada. Volví a abrir la computadora, le di un repaso rápido a mi cerebro de basura, volví a cerrar los ojos. Estrella roja, le dije a mi cerebro, un poco más firme esta vez. Mi cerebro solo hizo. ¿Qué? Así que le solté. Estrella roja con 5 ángulos apuntando en distintas direcciones: arriba centro, arriba izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, todos a 120 grados, todos uniéndose en el centro en un explosivo matrimonio del color rojo. Vamos cerebro, tú puedes, estrella roja. Y aún con todos los malditos detalles taladrados en mi cabeza, no podía formar una simple figura en mi mente. En blanco. Vacío. Cero. Nulo. Nada. Abismo. Nada. Me concentré un poco más, porque, por Dios, sabía que podía lograrlo, todo estaba ahí, así que tenía que estar ahí, ¿sabes? O sea, ¿dónde más estaría sino en mi mente, después de haber mirado esa cosa por tanto tiempo? ¿Dónde más podría estar? Tenía toda la información, todos los detalles minuciosos, todas las sutilezas de la estrella roja, así que la estrella roja completa tenía que estar en algún lugar dentro de mí, y lo sabía porque estaba en mi cerebro, así que debía estar también en mi mente, ¿no? Pequeño paréntesis. ¿Sabes cómo, cuando te enfocas mucho en algo frente a ti, puedes sentir tus ojos buscando?
Puedes sentir cómo se reajustan, cómo se esfuerzan para ver lo que tienes delante. Bueno, sentí eso. Pero no como estaba acostumbrado a sentirlo, no como lo recordaba. No eran exactamente mis ojos, pero era la misma sensación solo que más profunda, más adentro, más cerca. Más cerca de mi mente, sea lo que sea eso. Seguí intentando, seguí esforzándome por encontrar la estrella roja en mi mente, y mis ojos pero no ojos se estremecieron un poco, se movieron dentro de sus cuencas como si estuvieran cobrando vida, los ojos de mi mente intentando, por primera vez, funcionar para mí. Despertando y buscando, buscando tan desesperadamente que dolía, como fatiga ocular pero no. Y entonces, por primera vez en mi vida, empecé a ver algo. Empecé a ver la estrella roja, aunque solo era esa sensación vaga, ese contorno borroso de la estrella roja, pero era algo surgiendo de la oscuridad, del vacío negro que era, mi mente. Pero así como se materializó, se desmaterializó, esa palabra existe. Y me quedé otra vez con nada, con la nada, y juro por Dios que se sintió como ser abandonado por el 15º doctor, o como perder a mi novia o como ese miedo de perderme y no poder encontrar el camino de regreso a casa, porque en mi mente, simplemente, no había hogar, otra vez. La peor sensación de vacío, una sensación nueva de vacío total, porque finalmente había sentido algo, finalmente había visto algo ahí dentro, y ahora que sabía que algo podía llenar mi mente, me volví terriblemente consciente de lo vacía que realmente estaba. No solo un espacio plano en blanco, sino un espacio vacío tridimensional con el potencial de llenarse. Y por más que intentara, por más que me esforzara, simplemente no podía traer de vuelta ese vago concepto de la estrella roja. Pero aún podía sentirlo, aún podía sentir ellos, mis ojos mentales adoloridos de tanto intentar e intentar. Sabía que estaban ahí, sabía que sabía de ellos y ellos sabían de mí, así que lo único que tenía que hacer era encontrarlos, descubrirlos, desenterrarlos. Así que agarré la cuchara de mi cereal de esta mañana. O espera, ¿fue ayer o hace 2 días? ¿Cuánto tiempo llevo haciendo esto? Y fui al baño y me quedé mirando largo y tendido a mí mismo con mis ojos del mundo exterior, y miré a través de mí directo a mi cerebro, y le dije a mi cerebro, una última vez. Estrella roja, cerebro. Nada. Respiré hondo, inhalar, exhalar. Última oportunidad, cerebro. Estrella roja. Nada. Así que apoyé la punta de la cuchara justo en el borde de mi cuenca ocular, hundí la parte metálica en la hendidura detrás de mi ojo, de un solo movimiento rápido para no darme tiempo de arrepentirme, y Dios mío cómo dolió, pero ya estaba hecho, y cuando cerré los ojos. Ojo. Ja. Lo único que vi fue rojo. Al principio pensé que debía ser sangre, pero solo tardé un segundo en darme cuenta de lo que veía y de que lo que estaba viendo era la estrella roja. Abrí los párpados de nuevo y me miré fijamente en el espejo. Ahí lo vi. Vi el ojo detrás de mi ojo, el ojo de mi mente. A través de la sangre y la carne, podía ver ese pequeño hueco en el fondo de mi ahora vacío hueco ocular, y allí había una pupila dilatada con un iris color ámbar y un poco de lo blanco que la rodeaba, la esclerótica, creo, toda enrojecida por el esfuerzo, los vasos sanguíneos a punto de reventar, así que esa parte también era roja ahora. No nací sin un ojo de la mente, nací con uno bloqueado. La realidad de tener un ojo de la mente abrió de inmediato la posibilidad de tener 2. Así que le pregunté a mi cerebro, ¿hay otro? Y mi cerebro, no, mi mente, me respondió con total claridad, con una imagen vívida. 3 letras, nítidas, intensas y rojas en mi mente lo dejaron claro. Sí. Así que también me deshice del otro ojo exterior. Los dejé a ambos en el lavabo. No los necesito, ni los quiero. Ya no puedo ver como antes, definitivamente no. Ni siquiera puedo ver las teclas que estoy golpeando con desesperación, pero puedo sentirlas de una forma que nunca había sentido nada antes. Más que eso, puedo imaginarlas perfectamente con mis ojos de la mente, puedo ver cada letra que presiono con una claridad absoluta. Y puedo verte a ti, puedo verlos a todos ustedes leyendo esto, puedo imaginar cada detalle de cada uno ahora que he trascendido mis ojos exteriores.
Puedo ver su piel llena de marcas, sus mejillas sonrojadas de un rojo brillante, puedo ver el sudor resbalando por su frente, tan real y cercano que juro que puedo saborearlo en la punta de mi lengua. Y son hermosos. Todos ustedes son hermosos, tan hermosos que apenas puedo soportarlo. Una visión de perfección que jamás habría podido imaginar antes de todo esto. Puedo verlos a todos, riendo, sonriendo de oreja a oreja. Todos felices, vestidos con sus mejores galas, todos bailando, y Dios mío, es tan hermoso, todos ustedes bailando en un mar infinito de estrellas rojas.